Entonces, la oposición a Nicolás Maduro decidió presentarse a las elecciones, pero va creciendo la sospecha de que no tenía mucho interés en las elecciones en sí. ¿Por qué? Porque el candidato natural se llama Manuel Rosales, que es el gobernador del Zulia. Y María Corina Machado, que es la candidata de los Estados Unidos, estaba enfrentada con Manuel Rosales. Y entonces, claro, María Corina Machado está inhabilitada porque pidió la intervención militar estadounidense en Venezuela, y eso es un delito según la ley venezolana. Y el único espacio que ella tiene para poder encontrar un hueco es confrontando y rompiendo, pateando el tablero. No, en vez de jugar al ajedrez, patear el tablero para que ella pueda tener un espacio. Y entonces está diciendo que ha habido fraude. Y lo está diciendo con un montaje que se demuestra que previamente se había guionizado. Es decir, que esto lo han elaborado previamente, ¿no? Mirad, el sistema electoral venezolano es de los más fiables del mundo. Llevan 32 elecciones. 32. Y nunca los organismos electorales regionales, que siempre han auditado las elecciones, han visto ningún tipo de problema. Nunca han visto ningún tipo de problema. Entonces, mira, tú vas allí al centro de votación, presentas tu documento, lo verifican, te pinchas, pones la huella dactilar. Al poner la huella dactilar, se abre la pantalla, tú ves a quién votar, votas. Al votar te dice, ¿seguro que es este voto? Verificas el voto y ese voto ya se manda al Consejo Nacional Electoral, la propia máquina. Y además te sale un resguardito. Y ese resguardo sales y lo metes en una urna. Hay 3 verificaciones. En cada urna tiene que coincidir lo que se ha mandado al Consejo Nacional Electoral, los votos que hay dentro de la caja y el número de gente que ha votado, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se verifica esto? El resultado final está encriptado y para poder sacar el resultado final hacen falta códigos que tienen varias personas, entre ellos los miembros de la oposición, que si no otorgan ese código no se puede establecer el resultado final. Es decir, el modelo de encriptación es imposible que nadie en concreto pueda quebrarlo, ¿no? Vamos a ir a una entrevista que hizo Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, donde entrevistan al politólogo catedrático y fundador del partido Podemos, Juan Carlos Monedero, para hablar sobre las elecciones de Venezuela, porque hay que recordar que la derecha hoy está diciendo que hubo un fraude, la derecha de Venezuela y la derecha del mundo. Amigos y amigas, hoy ya escuchamos el intro, dice aquí el catedrático, que es imposible que se pueda hacer un fraude en Venezuela. Además, quiero comentarles nuevamente algo. En Venezuela las apuestas estaban a favor de Nicolás Maduro. Hay que recordar que para todo hay apostadores y le habían apostado a Maduro. Y además le habían apostado a Maduro porque en tiempos electorales la popularidad de Maduro había levantado. Ya no había mucha inconformidad en Venezuela. La economía está mejor, el PIB está dicho que va a crecer el 4%. Además, la propuesta, el modelo económico de la derecha que estaban anunciando al pueblo de Venezuela no le gustó, ya que era implacable la propuesta, era muy mezquina, ya que la derecha estaba proponiendo privatizar todas las paraestatales, el petróleo, la educación, la salud. El pueblo de Venezuela lo pensó bien y votó por Maduro. Esa es la verdad. Además, vamos a pasar esta nota que no sale en las televisoras, no lo dice la derecha. Amigos, vamos a ir a esa nota muy rápidamente. Una delegación de 7 diputados dominicanos participó como observadores en las recientes elecciones de Venezuela.
donde Nicolás Maduro fue reelecto como mandatario en medio de alegaciones de fraude. Dentro del grupo parlamentario que visitaron al país centroamericano está el diputado del Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyo, quien fungió como observador del proceso electoral y aseguró que en ese país no hay forma de hacer fraude, debido a que cuentan con uno de los sistemas de votación más democráticos a nivel mundial. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que no dice la derecha, esto es lo que no dicen las televisoras, esto es lo que no dice Aguilar Camín, no lo dice Leo Zuckerman, Carlos Marín, los chayoteros como Broso, como Carlos Loret, ninguno de ellos pasa estas notas muy importantes. Amigos, vamos a ir a la entrevista que hicieron los periodistas. Una entrevista muy interesante, te invito a que la veas hasta el final. Nos vamos ahora hasta Venezuela, vamos directamente hasta creo que está Caracas. Ahora mismo en Caracas, Monedero en Caracas. Juan Carlos Monedero, ¿dónde estás? Juan Carlos, bienvenido como siempre, Caracas. Muy buenas tardes. En el barrio de Chapellín. Vámonos. Bien. ¿Qué está pasando en Venezuela? Porque pues hay un sector, pues es la derecha y la más extrema, es la misma derecha. Hubo fraude y no ganó Nicolás Maduro. ¿Qué sabes tú que le puedes informar al auditorio esta tarde? Pues voy a contaros la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, que me temo que es más vulgar que la historia de este señor Cuen y del Mayo Zambada. Hemos comentado alguna vez que en México todavía hay mucho priismo sociológico y va a hacer falta tiempo. Yo creo que hay cosas que no se solventan hasta pasada una generación. Mirad, aquí lo que está pasando es lo de siempre, ¿no? Y es que a partir de la crisis de 2008 las derechas dejan de ser liberales y dejan de respetar la democracia liberal. Y Trump asalta el Capitolio y Bolsonaro ataca en Brasilia en las instituciones del Estado y en España Vox y el PP no aceptan el resultado de las elecciones y dicen que el gobierno es ilegítimo, y Fox, que por cierto quiso entrar como un inmigrante irregular en Venezuela y no le dejaron, ¿no? Lo devolvieron en caliente, ¿no? Porque no tenía los papeles en regla, era una espalda mojada. Fox quiso entrar y no le dejaron, ¿no? Las cosas de la vida. Que no acepta la legitimidad de la elección de Claudia Sheinbaum. Entonces, esa derecha global no acepta el resultado. Venezuela, fijaos, el hecho de que me preguntéis es que Venezuela, y no pasa con ningún otro país, se ha convertido en política interior de todos nuestros países. O sea, cuando hablamos de Venezuela, es como si estuviéramos hablando de la política interna de nuestros países. Y es absurdo. Y la única explicación que hay de fondo es que se ha construido un artefacto, el monstruo bolivariano, que se utiliza en la política interior para arrojarlo contra los adversarios, ¿no? Y a esto añadirle otra cosa que es generalizada y que tenemos que empezar a reflexionarla y que tiene que ver con esto que os digo, de que la derecha no está respetando la democracia liberal y solamente la izquierda está respetándola. Y es que esta derecha global, cuando pierde las elecciones, empieza a hacer mucho ruido global, mediático, donde pueden con jueces. Un juez ahora acaba de tomarle declaración en España al presidente del gobierno, un juez de extrema derecha, solamente para intentar tumbar al gobierno, ¿no? O sea que cuando tienen jueces lo hacen con jueces, cuando no tienen jueces lo hacen con medios de comunicación y cuando pueden, pues lo hacen con militares o con policías, ¿no? Entonces la oposición a Nicolás Maduro decidió presentarse a las elecciones, pero va creciendo la sospecha de que no tenía mucho interés en las elecciones en sí. ¿Por qué? Porque el candidato natural se llama Manuel Rosales, que es el gobernador del Zulia, y María Corina Machado, que es la candidata de los Estados Unidos, estaba enfrentada con Manuel Rosales. Y entonces, claro, María Corina Machado está inhabilitada porque pidió la intervención militar estadounidense en Venezuela y eso es un delito según la ley venezolana, y el único espacio que ella tiene para poder encontrar un hueco
es confrontando y rompiendo, pateando el tablero. No, en vez de jugar al ajedrez, patear el tablero para que ella pueda tener un espacio. Y entonces está diciendo que ha habido fraude. Y lo está diciendo con un montaje que se demuestra que previamente se había guionizado. Es decir, que esto lo han elaborado previamente, ¿no? Mirad, el sistema electoral venezolano es de los más fiables del mundo. Llevan 32 elecciones. 32. Y nunca los organismos electorales regionales que siempre han auditado las elecciones han visto ningún tipo de problema. Nunca han visto ningún tipo de problema. Entonces, mira, tú vas allí al centro de votación, presentas tu documento, lo verifican, te pinchas, pones la huella dactilar. Al poner la huella dactilar se abre la pantalla, tú ves a quién votar, votas. Al votar te dice, ¿seguro que es este voto? Verificas el voto y ese voto ya se manda al Consejo Nacional Electoral, la propia máquina. Y además te sale un resguardito. Y ese resguardo sales y lo metes en una urna. Hay 3 verificaciones. En cada urna tiene que coincidir lo que se ha mandado al Consejo Nacional Electoral, los votos que hay dentro de la caja y el número de gente que ha votado, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se verifica esto? El resultado final está encriptado y para poder sacar el resultado final hacen falta códigos que tienen varias personas, entre ellos los miembros de la oposición, que si no otorgan ese código no se puede establecer el resultado final. Es decir, el modelo de encriptación es imposible que nadie en concreto pueda quebrarlo, ¿no? Entonces, cuando eso se hace, el segundo paso, que es donde se están retrasando y que forma parte de una trampa, es que ha habido un hackeo del sistema. Es decir, aparte de que ayer por la noche María Corina Machado mandó a la gente a destrozar las ciudades, se ha convertido en una terrorista. En España estaría presa. En España estaría presa esta misma noche. Es decir, que cuando la lucha contra ETA, cuando existía lo que se llamaba la Cale Borroca, la lucha callejera, que era gente en la calle rompiendo cosas, fueron acusados de terrorismo. María Corina Machado ha dicho eso ayer, y Edmundo González. Han llamado a la gente a las calles, han quemado hospitales, han atemorizado a gente, han disparado a un policía en el cuello, es decir, han hecho actos de terrorismo, ¿no? Entonces, fijaos, que esto es lo más importante yo creo que para entender. María Corina Machado, en vez de asumir el resultado electoral del Consejo Nacional Electoral, que con el 80% de los votos ha dicho la tendencia es irreversible, eso ocurre siempre, con el 20% la tendencia es irreversible. Han comunicado el resultado, Nicolás Maduro el 55%, Edmundo González el 51% Maduro, el 44% Edmundo González y el resto de partiditos el 4,6%. Elon Musk, que tendrá mucho dinero pero es un cretino, ha publicado un tuit, está publicando tweets en su propia red con mentiras. Está diciendo que hay fraude porque ha sumado el 51% de Maduro, el 44% de Edmundo González y los otros 8 partiditos en una infografía les han puesto a todos 4,6. Entre todos son 4,6, que es evidente. No van a sacar todos 4,6, ¿no? Entonces ha sumado todo y dice, hay más de 100, es la prueba del fraude, ¿no? Y dices, Elon Musk, tendrás mucha plata, pero eres un cretino, ¿no? Aparte de que ha colgado un tuit también con el robo de unos aparatos de aire acondicionado y ha dicho que estaban robándose las cajas con los votos, ¿no? Ese es Elon Musk, el amigo de Netanyahu. Y diciendo que, fijaos si es bruto, que en vez de decir que ha ganado Edmundo González, que es el que se presentaba, ha dicho que ha ganado María Corina Machado, ¿no? O sea, que es que está todo mal, ¿no? Pero bueno, lo más importante para la gente que nos está escuchando en México. María Corina Machado ha dicho que tiene el 40% de las actas y que con el 40% de las actas tiene el 73% de los votos y que el chavismo tiene el 30%, es decir, se vuelve a cargar de golpe en sus cuentas fantásticas a esos pequeños partidos que tienen en torno al 5%. Para ella no existe. Pero bueno, lo gracioso es que, para que la gente nos entienda, cuando tú cierras una mesa, sale el documento de la máquina y en un 55% por ley,
han abierto a las urnas y han contado los votos. Y han hecho también un acta. Y ese acta la han firmado todos los miembros de la mesa. Y ese acta se manda a Caracas. Bien, María Corina Machado está diciendo, tengo un 40% de las actas y las estoy enseñando y eso indica en la proyección que tenemos el 73%. Pero María Corina, ¿de dónde son esas actas? Porque que claro, si son de Latillo o de La Lagunilla, que es decir, como de Las Lomas, en la Ciudad de México, claro que has ganado. Si habéis sacado 4,5 millones de votos. Hay mesas donde habéis sacado el 90%, pero en el otro 60%, ¿quién ha ganado? Y no solamente eso, sino que además no hay ningún tipo de garantía de que esos papelitos que ellos han presentado, porque están todos como medio tapados y demás, no estén falsificados. ¿Qué se va a saber? En el modelo electoral venezolano hay un despliegue, ¿no?, de muchas máquinas. Estamos hablando de 30.000 máquinas que se despliegan por todo el país y cuando se termina la votación hay un repliegue. Es decir, tienen que recuperarlas. Eso tarda su tiempo. Como ayer había lucha callejera, se retrasa todo porque es que se han cortado las carreteras, se ha cortado la carretera al aeropuerto, ya está todo hoy normalizado. Pero han impedido que el sistema funcione normalmente. Y además, os decía antes, algo muy importante, y ahí la figura de Elon Musk se convierte en enigmática, ha habido un hackeo con cientos de ataques informáticos a la página del Consejo Nacional Electoral. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se cayera el sistema y no pudieran dar datos. De manera que entonces venía María Corina Machado a decir, yo sí tengo datos, aquí están, hemos ganado con el 70%. Ya está todo solventado, ¿no? En fin, como siempre, las trampas, las mentiras, etcétera. Hay un momento, supongo, más adelante, en el que Nicolás Maduro y el mismo sistema electoral saldrá y dirá, a ver, vamos a contar. Esto es lo que hay que contar y lo vamos a contar. Ese momento tiene que pasar por bien de Venezuela, por bien del mandato de Maduro y en respuesta también, fíjate, hoy veía, por ejemplo, a Roger Waters, que sabemos es un simpatizante, es un activista de derechos humanos, de izquierda, decía, bueno, lo que tiene que pasar enseguida es que pues el sistema electoral muestre los resultados y le dé todas las certezas a las Corinas y a los Demases y a los Vicentes Foxes para que ya queden, y a los Elon Mosques y que queden ya contentos. Sí, ese momento tiene que pasar. Y se va a hacer. Y se va a hacer, pero requiere su tiempo. O sea, no se puede acelerar. No se puede acelerar porque no confían en el árbitro electoral. Es decir, que cuando ganó Biden, si mal no recuerdo, López Obrador tardó muchísimo tiempo en reconocerlo. Mucho tiempo. Y en ese tiempo no se cuestionó lo que había dicho el árbitro electoral en Estados Unidos. Nadie lo cuestionó. Y aquí tiene que ser lo mismo. El árbitro electoral ha dicho algo, empiezan ahora los plazos donde la auditoría tiene que ponerse en marcha y hacerse pública. Es decir, que cuando se hace esa auditoría hay que verificarlo. Y la pregunta pero eso reclama tiempo. Es por ignorancia, ¿eh? Básicamente por ignorancia. Más bien te pregunto para que le digas al auditorio esos datos y también te pregunto, Juan Carlos, ese momento, por ejemplo, aquí no ha sido calificada la elección, ¿ya se calificó? No, todavía no. Todavía no se califica la elección presidencial. La presidencial. Todavía es virtual presidenta electa. O sea, en términos formales, estamos en espera de ese dato del Tribunal Electoral. ¿Allá cuánto tiempo, y si es prudente, ya esa sí es pregunta, que espere mucho tiempo porque eso se va a ir calentando en tanto no haya resultados, es que Juan Carlos? No es una cuestión de que lo tengas y te lo guardes, sino que se tarda por lo menos una semana en hacer toda esa información. Siempre, históricamente, han tardado una semana mínimo. Entonces, tú no puedes ahora inventarte, hay que traer todas las máquinas a Caracas, tiene toda una cadena de custodia, tiene que abrirse las máquinas estando presentes los testigos. Es decir, es un despliegue que requiere su tiempo, ¿no? Entonces, sobre todo, si quieres que tenga garantías,
Porque si lo haces en un día es que no estás haciéndolo bien. Y entonces si por las prisas de las presiones lo haces mal es cuando se puede invalidar el resultado, ¿no? Y ellos no lo van a hacer, no lo van a hacer en ningún lado, en ningún modo, ¿no? Fíjate que hoy ha hablado Lula, ¿no? Y Lula ha planteado pues lo que va a hacer, lo que ha hecho López Obrador, lo que van a hacer prácticamente todos, incluido Estados Unidos. Si es que fíjate que fijaos que ha ocurrido una cosa muy curiosa, que para mí es muy relevante, es para pensarla Alejandro y Álvaro, y es que los países de la OTAN o los países occidentalizados han negado el resultado, sobre todo los que tienen gobiernos peculiares, Milei, Bukele, Perú, sí. ¿No? Todos gobiernos con preocupación democrática, que nadie los cuestiona, pero con enormes preocupaciones democráticas han dicho, no, la dictadura manda... es como dicen, hay un dicho, el burro diciéndole a no sé quién orejudo, ¿no? Entonces... el burro hablando de orejas. Estos países, sí, estos países muy vinculados a los mandatos de Estados Unidos han salido dando gritos diciendo fraude, dictadura, esto no funciona y demás, ¿no? Otros países han salido reconociendo de inmediato, que son los países del ALBA, pero también los BRICS. También los BRICS. Y a mí me suena mucho también a que las reservas más grandes del petróleo del mundo, que son las de Venezuela, van a dejar de estar al servicio de Occidente y se van a ir para los BRICS. Y eso es lo que hace que Estados Unidos no quiera jaleo, no quiera bronca. Han salido muchos empresarios del petróleo de Texas, por ejemplo, reconociendo a Nicolás Maduro. No son ellos nadie para reconocer, ¿no? Pero... de alguna manera expresando que las elecciones les han parecido limpias y que tienen que reconocerse el resultado. Las declaraciones de Blinken... Con esa cantidad de petróleo hasta les ha de parecer guapo Maduro. Digo, ¿no? Claro. Pues sí. Pero fijaos que la oposición en Venezuela pues ha tenido muchos problemas porque había 3 grandes sectores que no se han ganado. No se han ganado a los empresarios porque es que la economía aquí ha mejorado enormemente. ¿Sabéis qué me ha llamado mucho la atención? Yo tengo muchos amigos argentinos y entonces han venido muchos periodistas, observadores, y estaban llorando viendo los supermercados llenos de productos más baratos que Argentina y por vez primera en la historia de este país hechos en Venezuela. Porque las sanciones y el bloqueo les ha obligado a producir, cosa que como eran un país rentista proveniente del petróleo, lo compraban todo fuera. Y ahora han tenido que empezar por narices a producir, ¿no? Entonces los pobres argentinos lloraban. Los bares funcionando, restaurantes chics, exquisitos. O sea, está ahí la economía funcionando. Es decir, tienen problemas, por ejemplo, tienen un problema con la electricidad, que sí que lo van a tener que solventar, pero digamos la economía se ha recuperado, han crecido entre el 4 y el 7%, según algunos indicadores, ¿no? Y por tanto, al estar creciendo la economía, pues se solventan una buena parte de los problemas. Os decía que María Corina Machado no se ha ganado a los empresarios, porque los empresarios tienen miedo de que María Corina ha prometido privatizarlo todo y abrir las fronteras otra vez a los capitales norteamericanos que se van a quedar con sus negocios y se van a quedar con su clientela. Y por eso la patronal está con Maduro, para que os hagáis una idea. No se han ganado a los evangelistas, porque no han tenido un diálogo con ellos, porque su posición ha sido tan dura cuando hacían la lucha callejera que los evangelistas aquí no han terminado de tener buenas migas con ellos. Y no se han ganado al ejército. Y no se han ganado al ejército por 2 cosas. Una, porque han pedido la invasión de Venezuela por los Estados Unidos. Entonces los militares dicen, oye, esta señora nos estaba llevando a morir y a matar, ¿no? Y luego con el Esequibo, que hay una disputa, sabéis que los militares siempre son muy nacionalistas. Esta señora, el Esequibo, dice que, como Milei dice que las Malvinas son británicas, esta señora dice que el Esequibo es de la Exxon. Y el cuarto elemento, que no es menor, que a mí me recuerda mucho a lo de lo primero los pobres de López Obrador, esta señora es lo primero los ricos. Le han sacado fotos a María Corina Machado de dar la mano a la gente y luego echarse corriendo alcohol, ¿no? Para desinfectarse, ¿no? O esas historias de que le da un beso a una señora y hace así, ¿no? Como
como diciendo, uy, qué asco, ¿no? Entonces, se les nota, ¿no? Pese a todo, han sacado un buen resultado. Las sanciones han hecho daño a la economía. Y luego 24 años de gobiernos del chavismo, pues también hay gente que estará hasta la madre de esos gobiernos, ¿no? Y quiere votar otras cosas. Ahí también estaba la posibilidad de las otras 8 partidos de derechas que se presentaban, ¿no? Que se han invisibilizado porque también han empezado a reconocer el resultado. Y eso, claro, es como cuando en la Guerra Civil Española el Partido Nacionalista Vasco estaba con la República y por eso el bombardeo de Guernica, para obligarles a ceder, porque en el discurso de Franco, que el Partido Nacionalista Vasco, que era católico, apostólico y romano, estuviera con los republicanos, le rompía el relato de que eran marxistas, ateos, bolcheviques, ¿no? Y había que bombardear Guernica. Pues esto igual, que hubiera candidatos de derechas pero que aceptaban el juego general, le invalidaba a María Corina Machado su relato y por eso los han invisibilizado hasta que desaparezcan del mapa, ¿no? Pero la conclusión final, ya digo, es que si no tienes a las mayorías populares, si no tienes al ejército, si no tienes a los evangélicos, si no tienes a los empresarios, solamente tienes al diario El País, a Clarín, al Mercurio y a los medios de comunicación internacionales que han estado publicando encuestas falsas, han estado publicando ha habido muchas encuestas, ¿no? Algunos también hemos metido la pata con alguna encuesta que no tiene pinta de que a pie de urna, que no, algunas sí eran ciertas, otras no eran ciertas, ¿no? Pero es que ellos han agarrado mucho una encuesta a pie de urna hecha por una consultora financiada por la CIA, directamente. Pues claro, la encuesta financiada por la CIA dice que María Corina, o sea, que Edmundo González, pues eso, el 75% y los demás nada, ¿no? Entonces, claro, cuando todas las encuestas han estado inventándose que esta señora iba a arrasar, ahora, claro, como resulta que no ha arrasado, fraude. Y la pregunta, que vosotros lo conocéis bien porque lo habéis discutido y yo también he tenido la ocasión de conversarlo con vosotros, ¿cómo puede ser tan necio como Xóchitl Gálvez que pierdes por 30 puntos y no te has dado cuenta? O sea, ¿cómo puede ser que, porque si pierdes por 5 puntos, pero por 30... se envenenan con las encuestas falsas? Te escucho, Álvaro. Perdón. Dentro del espectro mediático, tú ya has mencionado periódicos, pero ¿qué papel juega toda esta red Atlas Network para justamente robustecer, potenciar el discurso del fraude en Venezuela? Solamente con ver, Álvaro, los tweets de Elon Musk, pues ¿para qué más Elon Musk? ¿No? O sea, es decir, que si este señor está interviniendo, reconociendo a candidatos al margen del Consejo Nacional Electoral, fijaos qué es lo que hicieron con Juan Guaidó. Esta oposición reconoció presidente de Venezuela a un tipo que se autoproclamó en una plaza. ¿Dónde estaban ahí las actas? ¿Dónde estaban ahí los votos? Se autoproclamó en una maldita plaza y les pareció bien, ¿no? Entonces Elon Musk, pues no sabemos si está o no está detrás de los ataques informáticos. Lo que se sabe es que Elon Musk está metiendo cada mes, $45 millones a la campaña de Donald Trump. 45 millones al mes. Pues hay que suponer que si está haciendo tanto cariño a María Corina Machado, pues le habrá metido plata también a María Corina Machado, seguro, y le habrá puesto la red al servicio. Y los algoritmos, la gente fuera de Venezuela se escandaliza, porque tú miras las redes y solamente recibes información de fraude, sí, y violencia, sí, y no sé qué. Y las redes se están convirtiendo en un sitio podrido donde si no estás bien entrenado, te la cuelan, ¿no? O sea, gente amiga de izquierdas te llama diciendo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Así pues, es. Pues no ha pasado nada. Sí. Pasa lo de siempre, que estos sinvergüenzas mienten más que hablan, ¿no? Y como aquí están en su cámara de eco. Aquí decimos que Twitter es el Disneylandia de las derechas. Recrean universos ahí fantásticos. Mueven encuestas donde ganan hasta en Marte. Más que todavía no ha habido elecciones en Marte, pero seguramente las van a ganar en Marte también. Y eso hay que añadir lo de Ricky Gervais diciendo que además en Twitter puedes leer todo lo que puedes leer en las puertas de los retretes de todo el mundo, ¿no?
Yo recuerdo... La cantidad. Un dicho que decía, que lo escuché en la puerta de un váter, ¿no? De un retrete, que decía: vosotros los que escribís en este vulgar lugar, orgullosos estaréis, pues vuestros versos tenéis en donde deben estar, ¿no? Entonces, esas encuestas de Twitter pues son basura. Pero fijaos, este dato que os he dado, que es tan sencillo, ¿no? Porque la gente dice, las actas. María Corina Machado está diciendo que tiene el 40% de las actas. Vamos a dar por verdad que las tiene. Y que sus testigos de mesa le han aportado las actas de cada mesa firmadas por todos los candidatos, todos los miembros de la mesa. Seguramente las que está mostrando son donde ha ganado. Pues sí. ¿Dónde están los otros 60? O sea, aunque fuera verdad que en esas 40 tú has ganado, y las otras 60%, ¿dónde están? Entonces, claro, siempre son verdades a medias que se convierten en mentiras, que tienen a la gente confundida y que la gente dice, pero por favor, sacar las actas, ¿qué hago? O sea, vuelves las máquinas, las abres sin testigos, ¿qué haces? ¿No? Rompes la custodia para que, por adelantarte para desvelar las mentiras de esta gente, hagas mal las cosas para decir, ¿veis? Habéis hecho trampas. Y aquí, como están ya cansados de sanciones, cansados de insultos, cansados, ¿qué más les puedes hacer? Si ya les han hecho de todo, ¿no? Y por tanto dicen, vamos a seguir nuestro ritmo, y quien no nos quiera creer, pues allá ellos lo que hacen, ¿no? Porque están tranquilos, están creciendo económicamente, han intentado calentar la calle, no han podido, hoy ya las calles están otra vez normal, han detenido a mucha gente malandros, delincuentes, gente joven, mucha droga de por medio, muchas pruebas de que les han pagado dinero. Todo feo. Carajo. Entonces, el problema es que han jugado a un golpe de Estado. Y estas cosas, cuidado, cuando los golpes de Estado no salen, parecen una broma, pero cuando salen entonces es otra cosa, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a los votantes, a los oyentes y a la gente de izquierdas, o sea, que tenemos que ir aprendiendo en este siglo XXI de las fake news y demás, a ser muy exquisitos en lo que nos creemos y lo que no nos creemos. Tenemos que ser militantes del relato, tenemos que hacer un esfuerzo por tener buenas fuentes. Por eso es tan importante vuestro programa y que no os caséis por nadie. Os estaba escuchando un poco antes, pues sé que tirar de las orejas a gente de Morena, se tira de las orejas a gente de Morena que es la gente con la que yo me referencio en México, pero se hacen mal las cosas, ¿no? Y yo estoy discutiendo con muchos profesores de ciencia política en las redes diciendo, oye, neutrales no somos ninguno, pero tenemos la obligación de ser objetivos. Y hay muchos profesores que son muy activos en las redes que están mintiendo. Y ayer pudo haber una masacre. Ayer, fijaos, y que esto es muy importante también, ayer Nicolás Maduro dio la orden de que no saliera nadie a responder a los que estaban en la calle rompiendo cosas. Y la gente organizada en los barrios quería salir. Nicolás Maduro sacó en el cierre, sacó a más de 500.000 personas a la calle. Sacó el día del cierre electoral, sacó a más de 50.000 motorizados, paseándose, más la gente que va en la parrilla, ya eran 100.000 personas. Esa gente podía haber salido anoche a enfrentar a los que estaban prendiendo fuego en un hospital, rompiendo una estación de autobuses, persiguiendo a gente, matando a gente. Podrían haber salido. ¿Qué hubiera habido? Un baño de sangre. Y la noticia es que habría 100 muertos. El dictador Maduro, 100 muertos. Y la gente queriendo salir diciendo, pero ¿por qué no rompe las cosas? Un hospital precioso, recién entregado, destrozado, prendiéndole fuego. Prendiéndole fuego a varios centros del Consejo Nacional Electoral. Derribando estatuas. Derribando estatuas de símbolos. El indio Coromoto, que es muy querido en Venezuela porque es al que se le apareció la Virgen de Coromoto, no de ese indio. Tumbando estatuas de Chávez, tumbando la estatua del santo por excelencia de Venezuela, que es José Gregorio Hernández. Es que y la gente le ardía. O sea, intentaron tumbar estatuas de Bolívar, ¿no?
Es como dices, pero estáis locos. Es como que alguien de repente tumbe estatuas de Juárez, ¿no? O de... No sé. No, provocación. Sí. De Lázaro Cárdenas, ¿no? Y dio la orden, fijaos la inteligencia política que tiene Maduro, dijo, nadie conteste, nadie. Ni la policía, ni por supuesto los civiles. Hubiera habido un baño de sangre. Y gracias a esa sabiduría política no lo ha habido, ¿no? Porque imaginaos lo que estarían hoy esos medios que están mintiendo, lo que estarían hoy diciendo si hubiera 100 muertos. En fin, tenemos que estar muy atentos porque nos mienten, lo habéis vivido, acabáis de tener una elección que, como os decía, todas las encuestas daban a Xóchitl Gálvez la victoria. Tanto que la pobre señora salió la noche de las elecciones a decir, ¡hemos ganado! Aquellas imágenes patéticas, ¿no? De esos señores diciendo, ¡hemos ganado! Bueno, no todas las encuestas. Sí, pero las ¿cuánta que gente pasábamos no... aquí no ganaban. Afortunadamente sí había varias que le daban la... Señor Monedero, muchas gracias por la oportunidad de hablar hasta Caracas, que nos des una actualización de lo que estaba sucediendo allá, de lo que ha pasado en las últimas horas. Y justo en este momento, ya te recuperamos, parecía que te estábamos como perdiendo. Gracias de verdad por esta oportunidad de conversar. Yo os he escuchado. Gracias, me había comprometido a ser vuestro corresponsal en Venezuela. Gracias por el dineral que me habéis pagado. Voy a poder pagar. Te va a llegar el cheque. Voy a poder pagar, no sé. La primera ahorita letra. Mismo te va a hacer, no sé. De algo. Álvaro ya te está haciendo el cheque. Gracias, buenas noches, Juan Carlos.